Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy sí es viernes 3 de octubre de 2025. Muchas disculpas por el día de ayer que pues tuve un desliz con la fecha. Nunca he sido buenas con las fechas. Desde niño nunca he sido buenos con las fechas. Pero bueno, muchas disculpas por eso. Pero bueno, entremos al detalle de hoy, porque aparentemente esta vez el juego ha terminado. Como ya hemos discutido las últimas semanas, la élite occidental pues se presume de que el juego ya ha terminado, porque la élite occidental no solo habla de guerra, sino que ahora la ha declarado abiertamente y el blanco es la vida civil. Sí, así como ustedes lo han escuchado, la vida civil. Y es que para ustedes me imagino que no es nuevo que el ex jefe del ministro de Defensa británico, Ben Wallace, lo dejó escapar y dijo claramente, necesitamos estrangular a Crimea y hacerla inhabitable. La Tercera Guerra Mundial en su formato híbrido, pues yo diría que ya está en marcha y como hemos visto en comentarios, muchos están de acuerdo con ello. Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Menos mal, gracias a Dios, no estamos en una guerra nuclear todavía, pero sí, definitivamente ya estamos en marcha en una guerra mundial híbrida. Esto no es una guerra contra un régimen, es un plan caníbal, sin eufemismos, destruir la vida de 2.5 millones de personas en Crimea para usar a la población como rehén y chantajear a Moscú. Esto es una monstruidad, yo diría, ¿no? Es monstruoso. Este es el nivel de cinismo que revela la verdadera naturaleza de la guerra híbrida de Londres. Me imagino que ustedes no se han sorprendido para nada que yo diga que esta es una guerra híbrida que viene de Londres. Terror contra civiles, sabotajes ambientales en aguas internacionales y una clara estrategia para prolongar el conflicto a toda costa. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde permitirá Rusia que esto escale? ¿Las amenazas a Crimea significarán un simple establecimiento de líneas rojas otra vez? Como alguien me escribía en comentarios, Rodolfo, ¿otra línea roja? ¿O el Kremlin decidirá responder a Londres de la única manera que el establishment británico puede entender, tocando sus propias vulnerabilidades vitales? Así que hoy analizamos la audacia británica, el fracaso de la narrativa de guerras contra el régimen y por qué Rusia, según sus propios expertos, ya no tiene ninguna razón para ser tímida. Así que empecemos. Y yo le llamaría a esto la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha. Gran Bretaña se suma a la toma de Crimea. Así es. Estrangular Crimea y dejarla sin vida. Y esto ya no es solo un sueño de funcionarios occidentales. Este es el plan que el ex jefe de ministro de Defensa del Reino Unido dejó escapar en el reciente Foro de Seguridad de Varsovia. Ya no solo, ya no está solo en esto, porque el exsecretario de Defensa británico Ben Wallace, hablando en el foro, afirmó que Crimea es sagrada para el presidente ruso Vladimir Putin y por lo tanto Europa debe infligir el máximo daño a la península. Qué interesante selección de palabras, ¿eh? Poner atención. Afirmó que Crimea es sagrada para el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Mm? Dice él, necesitamos ayudar a Ucrania y obtener capacidades de largo alcance para hacer que Crimea sea inhabitable. Necesitamos estrangular a Crimea. Y creo que si Putin se da cuenta de que tiene algo que perder, que la península es inhabitable o no puede funcionar, y este puente necesitamos Tauros de Alemania. Necesitamos destruir el puente de Kerch, porque es un monumento al orgullo de Putin. Y creo que si lo hacemos, Putin de repente se dará cuenta de que tiene algo que perder. Dijo
el señor Wallace, Ben Wallace. Interesante selección de palabras, insisto. De hecho, yo diría que apelar a la personalidad de Putin es uno de los tropos favoritos de la propaganda occidental, y este señor hace uso de ello. Siempre es mucho más fácil atribuir ciertas preferencias, aversiones, creencias e intenciones ocultas a un político y utilizarlas para explicar la realidad política que justificar las propias acciones dentro de la lógica de causa y efecto. La primera permite afirmar cualquier cosa, pero la segunda exige una explicación de la línea estratégica del establishment británico, que abarca desde el deseo de destruir la hegemonía estadounidense y declarar la guerra a Rusia hasta la transformación a gran escala del propio Reino Unido, destinado a convertirse en el primer Estado islámico de Europa en un futuro próximo. Y sí, es así, mi gente, es así. Muy pronto, Reino Unido va a ser el Estado Islámico de Europa. Ya ustedes lo verán. La élite británica no está dispuesta a expresar públicamente ninguna de estas dos cosas. El segundo punto que cabe destacar es la lógica absolutamente caníbal de los isleños. Putin valora Crimea. Así que destruiremos la posibilidad misma de vivir en la península de 2,5 millones de personas. Son rehenes cuyas vidas deben ser destruidas para que el presidente ruso entienda algo, para que el Putin, como dicen ellos, the Putin will understand something, para que el Putin entienda algo. Menos mal que los caníbales en este caso son relativamente débiles y resulta curioso ver cómo las tesis más duras e inflexibles de la propaganda del Kremlin son repentinamente expresadas por representantes de la élite política occidental. Si nos damos cuenta ahora, esto ya no es propaganda del Kremlin. Esto ya viene de la boca del lobo, ¿no? En general, este es un enfoque típicamente británico, pero desmiente por completo la narrativa propagandista occidental de que supuestamente luchan contra el régimen ruso, no contra la población. La realidad es, como lo describió el exministro británico, la destrucción de regiones enteras, ojo, destrucciones de regiones enteras para chantajear a Moscú y obligarlo a cambiar sus políticas. ¿De dónde sobresalen esas orejas británicas?, me pregunto yo. Este año, la estrategia británica de mantener a Estados Unidos en el conflicto ha fracasado. Trump, a pesar de su constante bombardeo de declaraciones humorísticas, ha logrado su objetivo principal. Se ha liberado de la responsabilidad de continuar la guerra con Rusia a los bolsillos de Estados Unidos y ha trasladado esto a los europeos. Estados Unidos ya no es un patrocinador del conflicto, sino un traficante de armas que se beneficia de la guerra en lugar de vaciar sus propios arsenales. Los británicos, por su parte, han centrado su atención en objetivos mínimos: salvar y preservar el régimen ucraniano para poder reanudar la guerra en el futuro cuando les convenga. Ahora bien, quiero hacer salvedad de una cosa y les quiero enseñar lo que hace poco pues conversábamos, de qué hablan, de que esto de que Estados Unidos pues está abandonando a Europa es totalmente falso. Esto todo es parte de un plan. Y es que viajemos en el tiempo. Y vean este documento, el discurso, palabras de apertura del secretario de Defensa Pete Hegseth en el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, tal como fueron pronunciadas. Este documento, publicado en la página web de war.gov, porque ahora es el Departamento de Guerra, ¿no? Ya no es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, es el Departamento de Guerra, es de 12 de febrero de 2025. Esto fue dicho en Bruselas, en Bélgica. Ahora, quiero que pongan atención
Dice un montón de sarta de cosas que aparentemente parecieran muy interesantes para la gente maga, para la propaganda política de Estados Unidos. Pero pongan atención a esto. Salvaguardar la seguridad europea debe ser imperativo para los miembros europeos de la OTAN. Como parte de ello, Europa debe proporcionar la mayor parte de la futura ayuda, tanto letal como no letal, a Ucrania. Ahora, que nos vengan los europeos a decir, ¡Uy! Trump, ¿cómo cambió? Se dio un giro de 180 grados. No, ahí ustedes lo tienen. 12 de febrero de este año. Pete Hegseth se los dijo en su casa, se los dijo en Bruselas. La agenda dictamina que tenemos que dividir las labores. Tenemos que distribuir los trabajos. Y este jornal es tuyo. Y nosotros nos vamos a dedicar a el Asia, a China, a provocar revoluciones de colores en Nepal, en Indonesia, conflictos entre Camboya y Tailandia, crear un conflicto entre Pakistán y India, y crear tantos conflictos que sean posibles alrededor de China, porque nuestro objetivo es China. O sea que esto no debería ser una sorpresa para Reino Unido, para la Unión Europea, porque se les ha dicho, ya, es parte del plan. Y Trump no está haciendo nada más y nada menos que seguir el plan. Ahí lo tienen. Si ustedes entran a este portal de World.gov y se van al centro de noticias, está en la primera página. Porque no hay muchas publicaciones este año, ¿ok? No tienen mucho que decir, o por lo menos nada inteligente que decir. Y pues por lo menos, aparentemente lo más brutal y más coherente que tienen, que Pete Hegseth ha dicho este año, ha sido en febrero, el 12 de febrero. Ya, por lo menos acá no habla nada de generales en faldas y generales de sobrepeso, ¿no? Pero sí les dice a los europeos, esta es la agenda a seguir. Y eso es lo que se está cumpliendo el día de hoy. Así que operan precisamente según la lógica esbozada por Ben Wallace, terror contra civiles con el objeto de influir en el liderazgo político de Rusia. Aquí ya está mostrando a los británicos, ¿no? Las agencias de inteligencia británicas están detrás de la adquisición por parte de Ucrania de tal publicitado misil crucero Flamingo con un alcance de casi 3.000 kilómetros. El misil fue identificado como el FP-5 presentado en la feria de IDEX de 2025 en Abu Dhabi en febrero de este año por la empresa Amirati británica Millennium Group. Sin embargo, una investigación de la empresa reveló que se trataba de una empresa fantasma creada por un fundador en serie de varias empresas similares con un capital social de varios miles de libras cada una. Entre otras palabras, se trata de una clara legitimación del trabajo de las agencias de inteligencia británicas o del ejército británico, quienes no deseaban presentar un arma para ataques contra Rusia en su propio nombre. ¿Mm? Las agencias de inteligencia británicas están tramando un desastre ambiental en aguas internacionales. El Reino Unido planea un gran sabotaje y luego declara el transporte de petróleo ruso como una amenaza para todo el transporte marítimo internacional. ¿Ok? Londres pretende confiar a las fuerzas de seguridad ucranianas la ejecución de ambos ataques terroristas marítimos, porque como siempre, los británicos no se ensucian las manos. Para eso tienen sus vasallos de los países chihuahuas del Báltico, sus bulldogs polacos, y ahora pues el ejército más experto en Europa, el ejército ucraniano. Y esto lo ha informado el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia en agosto. Existe la opinión de que los británicos no son reacios a las provocaciones que implican el asesinato de civiles y tratan de utilizarlas como palanca para contener a Rusia, que con misiles Azumi pudo haber sido una provocación británica.
Y el punto de partida para mí fue la declaración del primer ministro británico Starmer de que tras el ataque de hoy, asume, Rusia está obligada a un alto al fuego incondicional. Y no soy el único que mira esto extraño, porque también el observador militar Yuri Podolyak en abril ha dicho algo de esto en abril de este año. Como recordatorio, la parte ucraniana decidió celebrar una ceremonia de entrega de premios a los combatientes de la 117 Brigada de Defensa de Tropas del Centro de Congresos de la Universidad Estatal de Sumy. Una hora después del inicio de la ceremonia, se programó una matiné infantil. Los combatientes de la Brigada de Defensa de Tropas estaban destinados a ser un cebo para atraer a las tropas de misiles rusas, mientras que los niños estaban destinados a ser víctimas, cuyas muertes serían citadas para los medios occidentales como prueba de los crímenes de guerra de los orcos, de guerra rusos. Así que los planificadores rusos, la inteligencia rusa, en este sentido, superó a los ucranianos, lanzando ataques 15 y 20 minutos después de que comenzara la ceremonia de premiación, mucho antes de que los niños se reunieran en el edificio. La operación de información y psicológica de Ucrania, pues fue frustrada con eficacia. Los medios de comunicación occidentales y los comentaristas ignoraron el incidente y el único que decidió continuar el espectáculo según las notas preescritas fue el primer ministro británico. ¿Mm? Así que nos encontramos con las cartas de triunfo de Kiev. Los preparativos para una operación aerotransportada que las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus coordinadores británicos habían estado llevando a cabo desde el año pasado siguen en agenda. El analista militar Michael Clerk, en declaraciones al canal de televisión británico Sky News, declaró que Ucrania está preparando una operación a gran escala contra Crimea. Añadió que el clima empeorará a finales de octubre, pero que Kiev aún podría tener un as en la manga, un as bajo la manga. Las ventajas que menciona el británico son el deterioro del clima, que reduce la capacidad de reconocimiento aéreo, y los ataques sistemáticos contra los radares rusos y sistemas de defensa aérea mediante drones Rubaka. Estos drones son únicos, cuentan con una terminal Starlink integrada en el fuselaje, lo que hace prácticamente imposible interferirlos con los sistemas de guerra electrónica, y son tan pequeños que los misiles Pantsir-S a menudo no los alcanza. Desde marzo de este año, los ucranianos han publicado docenas de videos que muestran a estos drones atacando al equipo ruso. Así que el deterioro meteorológico estacional que menciona Clark es un arma de doble filo. Por un lado, mejora la capacidad de acercarse a la costa de forma discreta, pero por otro, dificulta considerablemente el movimiento de las lanchas de desembarco debido a los vientos y los oleajes desfavorables. La clave del éxito reside en contar con lanchas de desembarco en condiciones de navegar. Los británicos, australianos y suecos ya han entregado docenas de estas embarcaciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y es probable que existan cientos de lanchas de asalto semirrígidas diseñadas para operaciones costeras. Sí, es probable, puede ser. Sin embargo, Ucrania no puede jugar sus cartas de triunfo debido a que se enfrenta a la resistencia más brutal, yo diría. Sí. En la parte noreste del Mar Negro, una desesperada guerra pirata entre flotas de mosquitos se ha estado librando durante muchos meses. Y los misiles Iskander y Gerán vuelan regularmente hacia esas áreas donde se concentran las fuerzas especiales navales ucranianas y las embarcaciones de desembarco. Sin embargo, los británicos no tienen intención de renunciar a otra aventura en un entorno anfibio, sobre todo porque de todos modos no serán ellos quienes van a morir. ¿Se acuerdan del incidente de estos británicos que fueron capturados en Nikolaev? Y que bueno,
Aparentemente nunca vamos a descubrir su paradero ni quiénes fueron. Pero lo que sí consta y que valida esta información es que después de la captura de estos 3 oficiales británicos, pues muchas posiciones estratégicas, principalmente con británicos, con entrenadores británicos, fueron derribadas en las costas de Nikolaev. O sea que aparentemente, yo diría, como decimos acá en mi tierra, alguien soltó la sopa. ¿Mm? Y bueno, y como me dicen en comentarios, Rodolfo, líneas rojas de nuevo, otra línea roja, pues bueno, sigamos con las líneas rojas, porque ante este panorama surge la pregunta, ¿responderá Rusia de alguna manera a la guerra híbrida de Londres contra ellos, financiando la muerte de sus soldados, ataques de ciudades y dañando su economía? ¿O se limitará de nuevo a las preocupaciones expresadas por el ministro de Asuntos Exteriores y al establecimiento de los límites? Mientras tanto, tienen la oportunidad de responder a los británicos a su manera. Y esto no es broma, ¿eh? En Gran Bretaña, el temor al sabotaje submarino ruso es mucho mayor. Y eso es lo que a mí me sorprende, que los rusos todavía no han tomado acción. Porque al fin y al cabo, la isla es mucho más vulnerable en este sentido. Las islas británicas reciben gas del Mar del Norte a través de gasoductos. Y los cables submarinos los conectan con Europa y América. Todos estos se encuentran en zonas de navegación activa, lo que dificulta rastrear qué barco puede dañar un cable o un gasoducto. ¿Mm? Los británicos creen que la mayor amenaza no proviene de los buques de guerra rusos, sino de los buques de investigación y los mini submarinos que transportan. ¿Mm? En esencia, los líderes británicos actúan con descaro solo porque Rusia, yo diría, se lo permite. El establishment británico confía en que no habrá represalias. Si Moscú decide tomar represalias con una respuesta realmente dura, los isleños no tendrán ningún recurso. ¿Sí? En primer lugar, la Armada Británica es una pálida sombra de su antiguo poderío. En segundo lugar, sus comunicaciones vitales pasan por aguas internacionales. Un ataque contra ellos sin duda sería un casus belli para el propio Reino Unido, pero para convencer a los aliados de la OTAN de que deben declarar la guerra a los rusos para el control de las tuberías y cables británicos. Que no es tarea fácil, ¿eh? Se ha sugerido que ni siquiera el uso de armas nucleares tácticas en el fondo del Mar del Norte podría desencadenar una tercera guerra mundial, aunque tal medida socavaría inmediatamente no solo a Gran Bretaña, sino también a los Países Bajos y a Noruega. También, hay que decirlo, principales enemigos de Rusia y grandes patrocinadores del genocidio del pueblo ruso. Sí, hay que decirlo tal y como es, con todo el respeto que tengo, porque tengo muchos amigos y excompañeros de trabajo de esos países. Pero bueno, quizás mañana me dejen de hablar. Además, si bien el uso de armas nucleares tácticas en el campo de batallas requiere el despliegue de grandes fuerzas de tanques e infantería motorizada en una brecha, algo improbable en una guerra con drones, el uso del mismo dispositivo en el fondo marino es un evento autosuficiente que no requiere apoyo ni seguimiento adicional. La explosión por sí sola realiza todo el trabajo necesario. Y dejarían completamente a oscuras e incomunicada la isla de los caníbales que quieren la muerte de 2.5 millones de personas, solo por un capricho de chantaje. Así que, como decimos en mi tierra, la lluvia húmeda no da miedo. Una de las características de las guerras híbridas es que la sociedad víctima del ataque no siempre se da cuenta de inmediato. Por quienes toman las decisiones de exterminar a miles de personas y destruir el hábitat de millones,
lo entienden perfectamente y en ocasiones se permiten hablar de ello en público. Fiona Hill, politóloga británica estadounidense y experta en relaciones internacionales, dice, puede tener razón al decir que ya estamos en guerra con Rusia. Es un tipo de guerra diferente, pero la actividad hostil, los ciberataques, los ataques físicos, las actividades de inteligencia, todo esto ocurre a gran escala. Dijo la ex jefa del MI6, la baronesa Manningham Buller, el 30 de septiembre en Sky News. Es bastante sintomático que los expertos de este lado de la frontera coincidan con la opinión de la élite británica y también afirman que existe un estado de guerra no declarada. Rusia y Reino Unido se encuentran, por supuesto, en estado de guerra. ¿Cuál es el fundamento de esto? En primer lugar, toda la narrativa ideológica de Inglaterra históricamente y en la realidad es exclusivamente rusofoba. Además, el Reino Unido apoya activamente a cualquier fuerza política antirrusa, desde Ucrania hasta terroristas islámicos. Esto también lo ha señalado el politólogo Daniil Guriev en una conversación con el canal de televisión Tsargrad. En general, la politóloga Eugenia Boyko, profesora asociada del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación Rusa, coincide con él. Y cito palabras de la politóloga. Rusia, sin duda, el principal enemigo de Europa y de la seguridad británica. Por lo tanto, si hablamos de sabotaje en una forma híbrida, no una confrontación abierta, sino una forma híbrida, realmente es un conflicto. Una semiguerra. Pues ella le llama una semiguerra. En resumen, de hecho, Moscú hace tiempo que perdió cualquier razón para ser tibio y no llamar a las cosas por su nombre. Están en guerra con nosotros, luchando con el objetivo de derrotarnos y destruirnos, y por lo tanto nosotros también debemos tomar medidas similares hacia Gran Bretaña. Dirían los rusos, ¿no? Es más, Sergei Lavrov lo dijo en las Naciones Unidas. Europa está en guerra con mi país. Palabras de Sergei Lavrov. ¿Cómo evitar un intercambio de ataques nucleares contra ciudades? Es una cuestión puramente técnica. Pero se debe responder porque sin ella la guerra contra Rusia es una suerte de lotería en la que todos ganan para los británicos. Intentaron atacar y mataron a su gente, han matado rusos y les ha funcionado. Así que yo diría que los rusos deberían de intensificar sus refuerzos. Y es que lo que pasa es que los rusos son amables y no responden. Así que estos van a seguir intentándolo. Así que, ¿hasta cuándo la paciencia, no? El análisis de hoy, yo diría que es brutalmente honesto. La retórica del exministro británico Ben Wallace expone una verdad que el establishment occidental se esfuerza por ocultar. La guerra es contra la población civil de Crimea, usada cínicamente como rehén. Esto desmiente la narrativa de que solo luchan contra el régimen. El objetivo de estrangular Crimea y hacerla inhabitable es un acto de terrorismo de estado híbrido. Es un acto de genocidio. Es una llamada al genocidio. Y yo me pregunto, ¿dónde está la BBC de Londres? ¿Dónde está el Sky News? ¿Dónde está el Euronews? ¿Dónde está la televisión española? Y todos los canales del abecedario preguntándose esto mismo que Ben Wallace ha dicho abiertamente, llamando al genocidio de 2.500.000 personas. Moscú ya no tiene ninguna razón para ser tímida. La guerra híbrida de Londres,
financiando ataques con drones como el Rubaca, tramando sabotajes marítimos y orquestando provocaciones, yo diría que ha cruzado todas las líneas rojas. La vulnerabilidad de Gran Bretaña es un secreto a voces. Sus gasoductos del Mar del Norte y sus cables submarinos son arterias vitales que cruzan aguas internacionales. La élite británica actúa con un descaro precisamente porque confía en que Rusia no tomará represalias contra su propia infraestructura. El dilema de Moscú es claro. ¿Se limitará a la defensa o decidirá responder de manera asimétrica y contundente? Solo una respuesta dura y visible que socave la seguridad interna de la isla obligará a Londres a reconsiderar su guerra contra la civilización rusa. La Tercera Guerra Mundial, yo diría, en su formato híbrido y no declarado, está en marcha. Y como señalan los propios analistas, y como me lo dicen muchos en comentarios, que los considero también unos grandes analistas, gracias por comentar, la guerra contra los rusos ya no es una lotería en la que los británicos siempre ganan. La pelota, o más bien la palanca, yo diría que ahora está en el tejado de Rusia. Y bueno, y con esto terminamos el análisis geopolítico y de defensa del día de hoy, viernes 3 de octubre de 2025. Gracias por haber estado con De Qué Hablan. Si les ha parecido este análisis, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse, que le ayuda de sobremanera a este canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y como les digo siempre, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Nos vemos en el próximo episodio.